Y fue mi primera experiencia y fue mi primer entrevista y yo no lo podía creer que podía tener a ese tipo de personas y yo hablando con ellas y grabándolas. Y claro, pues todo casero, ¿eh? Se van y se echan un clavado ahí al canal de YouTube, pues obviamente era algo que yo hacía con las herramientas que tenía en ese momento y el conocimiento que tenía. Así empieza todo. Sí, claro. Así se empieza. Sí. Y así fue como surgió este bonito proyecto. Desafortunadamente en mi vida vino un parteaguas bastante fuerte que fue la muerte de mi mamá. Y ahí fue donde tuve que parar pues también para poder duelear. Necesitaba tener este espacio para poder despedir a mi mamá. Y fue cuando dije, necesito parar el mundo, necesito acompañar a mis hijos que estaban perdiendo una abuela, a mis hermanas que estaban también en duelo igual que yo y a mi papá. Entonces ahí fue donde paré. Hola, ¿cómo están? Estamos muy emocionados, Tony y yo, porque estamos iniciando la segunda temporada y este es el episodio número 13. Qué emoción. Y ya estamos, como pueden ver, en un espacio nuevo. No sé cómo la cámara voltear. ¿A las dos? Ok, a las dos. Estamos en un espacio nuevo. Estamos en un espacio, pues, más profesional. Sí. Con micrófonos. Y esto, la verdad, a mí me emociona muchísimo. Justo arrancar una temporada nueva con estas nuevas y nuevos cambios. Pues bueno, lo que venimos planeando el día de hoy, pues es una recapitulación de lo que hemos hecho en Docente. La verdad es que al hacer este proyecto, que creo que es muy buena oportunidad de pensar en cuál es el objetivo, el por qué iniciamos esto, o en mi caso, por qué retomamos como esta parte. Creo que es sumamente importante que nosotros como docentes busquemos el autocuidado. Nos damos cuenta que realmente el sistema no nos voltea a ver en este aspecto. El país está patas para arriba, dijera mi abuelita, el mundo también. Y nosotros, al vernos como agentes de cambio, pues la verdad es que también suena muy abrumante, también hay muchas cosas que no podemos controlar, también hay muchas cosas que no están en nuestras manos y sin embargo siempre estamos ahí dando lo mejor de nosotros. Y creo que es una buena oportunidad el acercar esta información, acercar herramientas, acercar tips, acercar consejos que podemos tomar uno a uno y ir aprendiendo también de las personas que han estado con nosotros. Entonces, por eso creemos que es importante hacer esta recapitulación con ustedes. Y bueno, este podcast se llama Docente con Z porque buscamos pues el acompañamiento y la tranquilidad mental de los docentes, pero honestamente es que todos los capítulos les podría beneficiar a cualquier persona, no nada más a los que estamos en la docencia, sino a un padre de familia, a un ingeniero, a un ama de casa, a cualquier persona que esté interesado de repente en aprender herramientas para el autocuidado y también pues el acompañamiento a otras personas, ¿no? En este caso pues los maestros estamos a cargo de estas pequeñas o grandes mentes que pues son ya el presente y el futuro del mundo. Entonces, yo siempre digo, pero obviamente pues yo soy maestra, yo siempre digo que la docencia es de las vocaciones más importantes y maravillosas que existen porque pues tenemos literalmente en nuestras manos una plastilina muy moldeable que son los alumnos y sus mentes y sus corazoncitos. Así es. Y que si el docente no está bien, pues eso es lo que puede compartir en el aula, ¿no? O sea, justo cómo se siente, cómo está anímicamente, con el cuidado de su salud mental también. Entonces es muy, muy importante, y si no es que de las más importantes vocaciones que hay en el mundo. Y bueno, platicando con Diana, cómo surgió este proyecto tan bonito que yo me incluí. Diana ya lo inició y bueno, queremos platicarles a ustedes cómo fue todo esto. Y también ir por ahí por los episodios para, pues, acordarnos qué fue lo que platicamos. Platícanos, Diana, ¿cómo empezó Docente? Estábamos en plena pandemia, hace 5 años, porque
justamente estamos grabando en el puentecito donde nos habían confirmado que había... Sí, es cierto. Que había Se me enchinó la piel. una pandemia a nivel global. Entonces, recuerdo que lo primero que hicimos al cerrar las escuelas, para mí fue como de, ups, ¿Y ahora? ¿y ahora qué? Había mucho estrés en ese momento, todos andábamos corriendo, todos no sabíamos qué hacer, no sabíamos si salvar la vida o salvar la escuela, no sabíamos por dónde empezar. Zoom. Muchos, la verdad es que muchos de mis compañeros y yo también, había herramientas que en alguna ocasión las había escuchado, pero no las había tomado en cuenta como para trabajarlas en el aula. Y pues menos a distancia, ¿no? Jamás te pasó por la cabeza que ibas a tener esta situación. Uh-huh. Recuerdo muy bien que Classroom se volvió un boom y decía, bueno, ok, sí, en algún momento lo había usado, lo tengo para esto, lo tengo para proyectos, entonces esa parte ya la tengo saldada. Y así, ¿no? Se fueron aumentando un montón de herramientas. Y cuando ya pasaron 2, 3 meses que no volvíamos a las escuelas y no pasaba nada, y entonces todo el mundo ya empezaba yo a ver compañeros de que tengo ansiedad, tengo depresión, y pues yo nada más sentía que era como envolver a mis hijos entre mis brazos y encogerme y hacerme bolita como para esperar en qué momento nos toca a nosotros. Empezamos a vivir con más miedo, con mayor inseguridad en ese aspecto de que si te contagiabas, que si no, nos llegó, nos contagiamos, salimos avantes, pero aún así la cuestión emocional seguía arriba y abajo. Entonces yo veía también cómo mis compañeros, mis amigos docentes empezaban a caer uno a uno, pero no era el COVID, todo era la cuestión emocional. No sabían cómo manejar el encierro. No tenían herramientas como para verlo. Yo ya había estado en terapia, entonces yo empecé a entender que eso me había ayudado a atravesar la pandemia. Uh-huh. El tener esas herramientas me había ayudado a no estancarme en ese pensamiento, a lo mejor del miedo, que sí lo sentía, pero no me estanqué ahí. A hablar con mis hijos del tema, atravesarlos juntos. Y pues obviamente también a mi esposo, ¿no? Porque él no descansó en ningún momento, entonces todo el tiempo estaba latente el miedo al contagio. Y bueno, ¿qué les sigo aumentando yo de todas estas historias de terror que vivimos nosotros? Entonces, en ese tiempo, pues yo empecé a notar que cada vez en mis alumnos, pero sobre todo en los docentes, era donde mayormente yo observaba que había un problema grave de la gestión emocional. Empezó a salir mucha información de parte de las secretarías, instituciones, autoridades educativas para atender a los alumnos con ansiedad y depresión. Y yo buscaba y digo, oigan, ¿y el docente nadie va a preguntar cómo está? ¿Nadie se va a interesar? No, había una lupa a lo negativo, ¿te acuerdas? Exacto. Más que al apoyo. Uh-huh. Salían en las redes sociales de repente muchas críticas de cómo se estaba llevando cuando nosotros pues no teníamos muchas herramientas y estábamos tratando de salir a flote. Uh-huh. Yo estaba en una escuela privada. Sí. Ya sé que nosotros vivimos diferente a las escuelas públicas, pero eso no quita el estrés que se vivió. Sí, no hubo mucho acompañamiento, la verdad. O sea, estábamos tratando de sacar el año a flote. Sí. Lo que sí recuerdo fue que hubo un momento en el que me sentí ya tan abrumada, ya lo hablo nada más de mi experiencia individual, porque llegaban los maestros, mis amigos y compañeros y me decían, oye, es que me siento así, y yo, ¿y qué hago? O sea, ay, pues no sé, empecé a sacar como pequeños clips de meditación, empecé, oye, escribe cómo te sientes, oye, no sé, sal a caminar aunque sea ahí cerquita de tu casa, que te dé el sol, Que te dé el sol. Sí. Para mí fue como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo le hacemos? Recuerdo también muy bien que sí pasó por mi cabeza la terapia, pero no había, en ese momento de la pandemia, no estaban abiertos pues los consultorios. Apenas después de esos meses, entonces ya empezabas a observar que había ciertos psicólogos que se anunciaban cuando ya lo podían hacer en línea.
Y ahí fue cuando entonces empezamos a recomendar y oye, vi este psicólogo y vi esto y vi aquello y entonces se empezó a acomodar como esta cuestión. Pero para algunos otros persistieron. Algunos otros tuvieron que buscar también otro tipo de ayuda psiquiátrica, incluso algunos desistieron, aunque era de manera virtual, decir, ¿sabes qué? En el sector público tenemos afortunadamente la oportunidad de meter una licencia que se refiere a como lapsos o pequeños episodios donde pues tú metes prácticamente un permiso donde no trabajas cierto tiempo. Entonces muchos sentían esta necesidad como de desconectarse totalmente de lo que estaba pasando y a mí eso me llamó la atención como no tienen una idea y me voló la cabeza, que de por sí soy una persona sumamente obsesiva. Cuando algo se me mete la idea, empiezo a pensar y yo decía, es que lo que más necesitan los docentes ahorita es información. ¿Y dónde está? Herramientas. No hay. Y ahí fue donde dije, así como hay podcast para otro tipo de personas o otro tipo de acercamientos que también en su momento me ayudaron muchísimo, los podcasts para mí en ese momento se convirtieron en mis mejores amigos, Muchas personas me volteaban a ver raro cuando les decía, ¿ya escuchaste tal podcast? Porque en ese momento no tenían como ese boom. Y era así como de, ¿qué es eso? Y yo decía, no inventes, esto es lo que me ha salvado la vida prácticamente en toda la pandemia, ¿no? Los empecé a escuchar y yo decía, ¿por qué no hay nada? No hay ningún material para los docentes. Y ahí fue donde empecé a platicar la idea. Recuerdo, si mi prima Paola me está viendo, gracias Pau, porque era con ella con quien rebotaba la información y yo le decía, oye, no estoy mal, no estoy loca por pensar en esto, no, al contrario, o sea, hazlo y no sé qué, y bueno, y también a mi tía que ahí nos echaba la mano y nos ayudaba mucho con esas ideas, y así fue como las empecé a sentar, ¿no? Empecé a escribir, empecé a ver como cuáles pudieran ser los objetivos, porque me queda claro que en esta mesa ni Tony y yo somos psicólogas, pero pues somos aficionadas de la terapia psicológica. Somos humanos que han pasado por lapsos complicados. Así y hemos es. ido a terapia. Pequeño paréntesis cultural, Diana y yo no nos conocíamos, ni No. nos hacíamos en la vida en el 2020, o sea, No. pero por ningún lado y no había cómo llegáramos en ese momento a cruzarnos. Sí, fue súper random el hecho de que Tony y yo estuviéramos en este momento sentadas aquí, porque en el 2020 no teníamos ni idea que existíamos ni la una ni la otra. Pero qué bonito que la vida nos haya unido. El caso es que entonces yo empiezo y hago rebotes y entonces en ese momento recordé que tenía exalumnas que ya estaban estudiando psicología y como a mí me gusta tener muy buena relación con mis exalumnos, pues las empecé a buscar y empecé a preguntar, oye, fíjate que a mí me gustaría hacer esto y no sé qué, y les pareció excelente idea. Entonces ellas me empezaron como también desde buscar el nombre, desde ver como cuál iba a ser el enfoque, desde ver a qué tipo de personas pudiéramos invitar, y bueno, se metieron muy bien, pero pues obviamente en pandemia cada quien tenía sus actividades, así que prácticamente estaba yo solita con la ayuda de ellas, pues, pero en pequeños periodos. Empezamos a diseñar algunas entrevistas y bueno, así arrancamos. Recuerdo que el primer episodio fue con el profesor Francisco de la Universidad de Guadalajara, que es una eminencia hablando de la depresión, que sería una muy buena idea. Digo, lo saco a colación porque sería muy buena idea traerlo nuevamente porque es un personajazo, la verdad. Y fue mi primera experiencia y fue mi primer entrevista y yo no lo podía creer que podía tener a ese tipo de personas y yo hablando con ellas y grabándolas. Y claro, pues todo casero, se echan un clavado ahí al canal de YouTube, pues obviamente era algo que yo hacía con las herramientas que tenía en ese momento y el conocimiento que tenía. Así empieza todo. Sí, claro. Así se empieza. Sí. Y así fue como surgió este bonito proyecto. Desafortunadamente en mi vida vino un parteaguas bastante fuerte, que fue la muerte de mi mamá. Y ahí fue donde tuve que parar, pues también para poder duelear. Necesitaba tener este espacio para poder despedir a mi mamá. Y fue cuando dije, necesito parar el mundo, necesito acompañar a mis hijos que estaban perdiendo una abuela, a mis hermanas que estaban también en duelo igual que yo y a mi papá. Entonces ahí fue donde paré. No le gustó a mi mamá la idea, porque sí se la platiqué, pero bueno, afortunadamente ella ya no está para ver
esta segunda parte. Bueno, eso crees, sí está ahí. Exacto, físicamente. No, te abrazo mucho. Gracias. Y pues bueno, la vida nos llevó a conocernos de una manera súper random por un podcast. Y nos juntamos una vez en una reunión de este podcast y éramos un montón en esa reunión y Diana y yo estábamos como cerquita, nos tocó sentarnos y de repente salió el tema de que ¿qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? Y las dos somos maestras, entonces de ahí como, a ver, Diana. Ay, gracias. Gracias, Delia. Que ustedes no ven a Delia, pero Delia es también una pieza clave aquí en el Docente Podcast. Gracias. Entonces, platicando, fue como de, ¿y tú qué estás haciendo? No, pues yo estoy frente a grupo, no sé qué. ¿Y tú? Bueno, acababa de empezar a trabajar en Fundación Azteca. ¿Qué fue? ¿2024? ¿2023? No sé, creo que el 23 probablemente. Uh-huh. Y bueno, platicamos así cosas muy breves y nos dijimos, luego hay que juntarnos para platicar más y a ver si podemos colaborar, qué chido, no sé qué, bye. Y después de unos meses nos volvimos a ver en un chat, o sea, como que de ese grupo que se hizo por ese podcast, después se hizo un subgrupo y ya nos volvimos a encontrar y en una plática así que tuvimos muy casual con todas las personas que estaban ahí en el chat, que éramos puras mujeres, Diana mencionó que tenía un proyecto de un podcast y yo en ese momento dije, güey, invítame por favor, yo quiero formar parte de eso, qué padrísimo suena, cuéntame más. Y ya Diana pues me empezó a platicar, no sé qué, y bueno, una cosa llevó a la otra. Yo en mi trabajo pues me dedico a la coordinación del desarrollo profesional docente de nuestros maestros de Fundación Azteca y estábamos preparando un simposio educativo y a mí se me ocurrió la idea de, mientras estuviera sucediendo el merequetengue del simposio y que las conferencias y que los talleres y no sé qué, tuviéramos un espacio con alguien que estuviera entrevistando a los ponentes y a los docentes y así. Y fue cuando yo invité a Diana en ese momento para que llevara el proyecto tan bonito que era de docente al área del desarrollo profesional docente de nuestros maestros de Fundación Azteca. Sí, justo. Sí. Y la verdad, he de decir que desde el momento en el que platica Tony esta onda de que platicamos y fue la primera vez que nos vimos, yo ya traía la espinita como de volver a retomar este proyecto, pero estaba como en esa etapa donde sientes que no puedes, ¿no? O sea, o te victimizas de todo y dices, ay, no, ahorita no puedo porque tengo esto y tengo el otro, pero siempre estaba ahí como el pensamiento de retomarlo y retomarlo, porque hasta ese punto seguía sin haber nada para los docentes en las redes. Yo dije, ya me han de haber ganado la idea, no pasó. A nadie le interesó hablar de la salud mental de los docentes. Y yo recuerdo que todavía cuando estábamos hablando, fue mi esposo, me acuerdo que nuestros esposos estaban en esa reunión también que nos acompañaron. Y recuerdo que cuando íbamos saliendo de la reunión, mi esposo me dijo, oye, ¿y esta muchacha no te puede ayudar con el proyecto que tú tienes? Yo no sabía eso, Diana. Sí, te lo estoy platicando. Gracias, Juanra. Y fue así como, ¡tum! Solo se me encendió un foquito y dije, creo que sí, ella puede ser. No nos vimos después de un tiempo, o sea, como platicas, pasaron varios meses, pero yo tampoco todavía no había como bajado toda la información, más que lo que tenía en ese punto, pero quería actualizarlo. Entonces, cuando ya empecé a trabajar nuevamente los documentos que había dejado ahí guardados en un cajón, lo retomo y recuerdo que salió a la plática en ese chat que comenta Tony. Y pues así fue como dije, fíjense que en alguna ocasión yo hice esto y me interesaría como volver a hacerlo, pero no sé por dónde empezar y no sé qué. Y entonces ella fue la primera que dijo y tomó la batuta y le interesó mucho, pero realmente así fue. Siempre estuviste en mis pensamientos como para poder elegirlo y ya pues tocaba. Ya tocaba. Y la verdad es que el simposio fue todo un éxito. Estuvo bien raro porque no teníamos un espacio asignado para ellas. O sea, en ese momento la invitación fue para Diana y que alguien la acompañara y pues ahí fue cuando se incluyó Delia, que también tuve el placer de conocerla y ella pues es amiga de Diana de toda la vida. Sí.
Entonces llegaron al simposio y las querían mandar así a un cuarto. ¿Te acuerdas que era un espacio por el ruido? O sea, querían que estuvieran en ese cuarto por el ruido. Yo dije, no, pero aquí no van a ver a la gente, mejor vámonos más para allá, a un lugar como más abierto. Y creo que salió perfecto. Fue el espacio que estaba justo en donde todo estaba sucediendo, ¿no? Donde estaban pasando todos los maestros, que se cambiaban de un taller a otro. Y se acomodaron en una sala muy bonita que tenía como un vidrio, entonces se alcanzaba a ver de afuera. Y bueno, salieron unas cápsulas muy buenas, que por ahí también salgo yo siendo entrevistada. Ajá. Y bueno, si se ponen ahí a revisar en el contenido, las pueden ver. Ahí hay muchas personas que también están en la docencia, que compartieron cosas muy bonitas, y que hablaron también acerca de su pasión, que es la enseñanza, y algo que les moviera, que era como significativo en su vida, y bla, bla, bla. Bueno, así fue como empezó Docente. Y bueno, conmigo ya agregada. Ya agregada. Pero fue una experiencia muy bonita ese primer simposio, porque te empiezas a conectar con otros docentes y dices, claro que existe otra gente como yo, y claro que existe otras personas que también piensan que la educación es transformadora. Claro. Y te empiezas a conectar con las ideas de otras personas, incluso de otros países, porque invitaron, o sea, fue un simposio internacional. Estuvo padrísimo. Y ahí fue donde empezamos a conocer a muchos de los entrevistados que ustedes han ido viendo poco a poco en esta primera temporada. Entonces, sí creemos que es importante iniciar este primer episodio con esta recapitulación. Pues bueno, ya, let's cut to the chase. Vamos a platicar acerca de los temas que hemos hablado desde aquella vez que ya empezamos a retomar como esta idea de hacer entrevistas y de hablar de temas en particular. Y el episodio número 1, con el que empezamos la temporada 1 nueva de Docente, hablamos de la depresión. El día, se conmemoraba el Día Mundial contra la Depresión, y ese día fue una plática entre nosotras dos. Es que justo fue para conmemorar, recuerdan, o si no saben, pues se los comento, que el 13 de enero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Entonces, a mí me parecía importante, porque ya lo había hecho en estos episodios que les platico, que ya había tenido yo, y creo que a mucha gente le interesó. Muchas personas dijeron, oye, qué padre, ¿no? Meter el tema dentro de la cuestión educativa. Soy Nayeli Félix, soy psicóloga, estoy haciendo una maestría en neuropsicología y educación. Me gusta mucho la apertura que tiene actualmente las personas y el lugar que se le está dando al neuropsicólogo, que es un área que es muy importante y que es clave en diversas áreas sociales. Pues por eso es que fundé COEM, Conocimiento y Emociones. COEM es un espacio psicopedagógico que brinda servicios para niños en sesiones de lectoescritura, pensamiento lógico-matemático, viernes de CT, talleres de psicoeducación y sesiones en línea para pacientes adultos. Los talleres de CT son muy padres porque son de psicoeducación, hacen los niños actividades lúdicas que son relacionadas al arte. Entonces, a través del arte vamos aterrizando a algunos temas como autoestima, educación sexual o alguno otro que algunos papás propongan, precisamente que estén atravesando por alguna situación como el bullying, alguna neurodivergencia. Entonces, eso es lo que hacemos en talleres de CT. Nosotros nunca les ponemos pantallas a los niños, jamás, ni para las sesiones de lectoescritura, ni para talleres de CT. Estamos muy comprometidos con que los niños no se sobreestimulen. Conocemos que también los papás de repente tienen situaciones en las que la vida cotidiana es muy difícil de sobrellevar y requieren ponerles un ratito la pantalla. Entonces, esa herramienta se la dejamos a los papás. Aquí pueden estar seguros de que ellos no van a ver ninguna pantalla, que van a estar trabajando, que van a estar teniendo conocimientos, que van a aprender, que van a estar felices, y aparte que no se van a sobreestimular, y cuando lleguen con los papás ya van a poder tener ese ratito de relajo. En línea solamente trabajamos adultos y adolescentes. Entonces tenemos colegas, por ejemplo, que están en Ciudad de México, que estudiaron su especialidad en la UNAM, y es muy padre que a través de la tecnología podemos tener alcance a terapeutas que tienen muchísima experiencia, este grado académico que a lo mejor en otras ciudades no tienen, y a través de COEM pueden alcanzarlo. Además de que el costo es súper accesible. Fundé COEM porque me di cuenta que hay muchas ramas de la psicología
que se requieren y que a veces algunos terapeutas piensan que están peleadas. Entonces yo me di cuenta de que en mi praxis y en mi vida, en mi proceso personal, de que muchas cosas me habían servido de diferentes terapeutas y colegas con los que me había relacionado o con los que yo misma había tenido procesos psicoterapéuticos. Por eso es que se llama conocimiento y emociones, como que trato de tomar lo que en la praxis me sirvió a mí y también en mi vida personal, que de hecho más personas con las que he trabajado me dicen, es que contigo sí hice mucho clic porque hicimos esto y son cosas que a mí me sirvieron, entonces lo pude transmitir. Y también porque soy mamá y me gusta tener un espacio que también sea para niños, entonces cuando llega otra mamá que pueda tener a lo mejor a su hijo aquí, porque de repente no pueden tener como un espacio donde dejar al niño, y puede dejar aquí al niño jugando y puede estar conmigo en sesiones, o que sepan que siempre hay un espacio para los niños. Los servicios en línea los sugiero mucho porque cuando el paciente se atreve a iniciar, aunque sea una sola vez su primer sesión en línea, ya se da cuenta de que sí se siente igual, de que sí le sirvió su sesión, de que se siente muy bien o que mejoró o que también puede adquirir estas herramientas que se adquieren en la psicoterapia, aunque sea en línea. Entonces, una vez que toman una sesión en línea, difícilmente quieren volver a presenciar por todo lo que implica el traslado. Realmente pues estamos en una ciudad en la que requerimos movernos mucho, aunque sea un lugar cercano, no nos dan los tiempos. Entonces, los invito a que tomen sesiones en línea para que puedan darse cuenta que las mismas herramientas que toman en presencial, el mismo feeling, se da también en línea. COEM, Conocimiento y Emociones, estamos ubicados en Avenida Federalistas, número 1525. Aquí está un espacio para los niños y también para los pacientes que quieran su psicoterapia en presencial. También pueden agendar cita en el número celular 33 15 40 2203, ya sea por WhatsApp o por llamada. También pueden buscarnos por redes sociales, COEM Zapopan. Porque pues siempre el foco estaba en los alumnos, entonces pues, nunca se volteaba a ver al docente, y realmente pues como ya lo dijo Tony, o sea, si el docente es el que no está bien, pues cómo va a transmitir o cómo va a llegar dentro de las aulas. Y aquí saco este tema porque también muchas de las cosas que yo he visto a lo largo de los años en mi propia experiencia educativa es que muchos de los problemas que de repente surgen en la dinámica también es porque no tenemos herramientas para podernos relacionar con los otros. Y creo que eso, pues, al menos yo lo aprendí en una terapia psicológica, ¿no? Entonces, por eso yo también, dentro del objetivo de lo que es el podcast, yo consideraba que era importante el poder acercar esta información. Obviamente, cada quien tomará la decisión de tener su propio acompañamiento psicológico, psiquiátrico, pero por lo menos esto era un empujoncito para que todos empezaran a ver esta como una buena oportunidad para pues tener sus propias herramientas. Fue una muy buena apertura y de ahí nos dio pauta para invitar a una de nuestras amigas que Justo. también es psicóloga y queríamos abordar los mitos y realidades de la depresión, y ahí fue cuando invitamos a Mireya Ordaz. Sí, estuvo súper bien esa parte porque ¿cuál sería la palabra? Desmitificar, Sí. sería al contrario, ¿verdad? Que era solo tristeza o que son cosas que se curan Echarle con fuerza ganas. de voluntad o de echarle ganas. Entonces, si están interesados, échense un clavadito ahí para que vean que muchas de las cosas las empezamos a normalizar desde el propio discurso, y pues es importante verlo. Que también propio, ¿no? O sea, no nada más en las personas con las que convivimos de que, ay, es que fulanito tiene depresión. No, darte cuenta cuáles son las cosas que a lo mejor tú también estás viviendo y ponerle el foco, ¿no? Y trabajar. Y bueno, ya de ahí nos brincamos al episodio 3, que fue con nuestra amiga Diana Rubio, una super mujer, Sí. Global Teacher Prize, Ay, sí. chingoncísima, empoderada, que yo admiro muchísimo. Yo también. Diana Rubio la conozco yo en este simposio y de verdad es que qué mujer. Estuvimos hablando de la curiosidad en ese episodio y me doy cuenta que muchas de las cosas o de muchos de los acercamientos hacia el aprendizaje empieza de ahí. Que a veces los empezamos a hacer en la misma dinámica de forma muy natural, pero no tiene nombre. Y realmente eso fue algo que aprendí yo en ese episodio. Desde el enfoque de la neurociencia, porque Sí, ella es sí. científica, entonces datos muy interesantes, muy puntuales acerca de la curiosidad
en la educación y pues en el ser humano, ¿no? Sí, la importancia de dejar a los alumnos preguntar, de dejar a los alumnos curiosear en la misma clase, ¿no? De que exploren, que experimenten y que eso obviamente pues promueve el aprendizaje de algo nuevo. Sí. De ahí brincamos a las carcajadas con Memo Vega, nuestro estandopero favorito. Sí. Un saludo, Memo. Gracias por estar acá cuando viniste y nos compartiste todo esto acerca de las emociones desde la neurociencia y el humor, Sí. porque también hubo mucho humor. Y es que Memo Vega es neuropsicólogo, pero es estandupero. Entonces fue una excelente fusión, hablamos de las emociones en ese momento, entonces fue toda una... pues no sé, estuvo bien padre porque fue súper gradual, o sea, no fue como empezar a hablar de la tristeza y de la emoción, no, o sea, no nos dio una clase de eso, sino que poquito a poquito en su misma plática nos empezó como a envolver en todo lo que tiene que ver las cuestiones emocionales desde la neuropsicología, y a mí eso me encantó. Y con enfoque del docente, porque aparte él da clases, él también cierto. es maestro, entonces estuvo padrísimo porque son cosas que también nos dejó así pequeños tips para aplicar o echarle ojo a nuestros alumnos y también a nosotros como maestros, ¿no? Sí. Y luego el episodio número 5 fue acerca de la gordofobia con la activista corporal y psicóloga Paola Bracamontes. Ajá. Este tema, la verdad que fue de los temas que empezó a causar incomodidad en nuestras redes sociales. Porque de repente había como cuestionamientos de que por qué hablamos de este tema si en las escuelas no sucede. No sucede. Y realmente sí, lo que pasa es que este tipo de temas también a mí se me hace importantísimo acercarlos porque están normalizados dentro de nuestro día a día, dentro de la exacto, el discurso que utilizas. Entonces, en ese momento nos pareció sumamente importante acercar esta información de lo que también pues son violencias disfrazadas. Sí, aquí qué hacer nosotros como docentes. Una, detectarlos y hacer que el alumno, o en este caso la clase, aprenda acerca de lo que está pasando. Y también nosotras mismas, ¿no? Como mujeres, sí. O como seres humanos, porque también les pasa a los hombres. Exacto. Pero de ahí agarramos como muchas herramientas y pues también compartimos las redes sociales de Paola y pues estuvo muy padre. Ahí busquen el episodio. Sí. Después pasamos al episodio 6, que hablamos de cómo establecer límites saludables, donde invitamos a la ingeniera Kimberly Uribe, que también es muy, muy amiga tuya, muy cercana. Y estuvo súper bien porque como ella también estuvo frente a grupo en algún momento, estuvo dando ejemplos de cómo establecer los límites dentro del aula, pero también se fue a su experiencia personal. Y ahí fue donde estuvimos rebotando información de que a mí también me pasó, yo también estuve ahí y cómo fue que salimos avante. Entonces, está interesante. Sí, que también salió por ahí temas de la pandemia, ¿no? De cómo nos exigíamos y pues poner límites también para nosotros. Exacto. Y luego brincamos al episodio 7, que hablamos del síndrome de burnout, con la psicóloga Marilú Delgadillo, que estuvo buenísimo también esa vez, porque puras pedradas nos caían cuando de repente estábamos haciendo la lista esta de lo que, como los indicadores de que ya estábamos llegando justo al burnout y cómo a veces nos pasamos de nuestro límite y caemos en este cansancio extremo que pues los docentes nadie lo vive, ¿verdad? Eso no es tan común en la docencia, que bueno, cuidarnos a nosotros es también cuidar a nuestros alumnos. Y lo que pasa es que en ese episodio decía Marilú que en el sistema educativo está muy normalizado que el docente tenga que dar más, que si un docente no da más, entonces es un docente que no está comprometido. Y yo creo que lo hemos escuchado muchas veces. Y nosotros, al menos yo, cuando empecé también siendo maestra, sí fue algo que tuve en mi cabeza. O sea, que sí fue algo que tuve que cuestionarme y tuve que acomodar. No, hombre, yo también tuve un breakdown muy fuerte justo después de pandemia. Cuando ya regresamos, después de haber vivido todo ese lapso de estar allá encerrados y regresar a retomar algo normal que fue complicado. Sí, ya sé. Yo en ese momento tuve que parar, o sea, hacer lo que me tocaba, pero no más. Y fue muy evidente y de hecho esperaban de mí. Sí. Que, oye, ¿qué pasó? Pero tú, no, este año necesito como recolectar toda mi energía porque estaba súper drenada. Cierto.
Después pasamos al episodio 8, donde invitamos a la profesora Carla Cepeda, que en sus redes sociales la pueden encontrar como La Ticherina, donde estuvimos hablando de la vida docente y el bienestar emocional, y fue también bien interesante de una docente que salió de su misma boca y su discurso de decir, necesité terapia para poder seguir dando clase y para poder hacer bien mi trabajo y hacerlo como me gusta. No, y aparte que compartió un montón de herramientas, Sí. ¿no? Que ella tiene en su Y material, página. claro. Buenísimo. Y luego de ahí tuvimos el episodio número 9, que fue el equilibrio emocional del docente con Juan Gaitán, que yo no lo conocía, y él tiene un contenido, bueno, sus redes sociales es Mi Psicólogo Dice. Sí. Y Diana me lo presentó a mí, yo la verdad es que no lo conocía, pero ya soy súper fan, porque esa fue la única vez hasta ahorita que hemos tenido entrevista en virtual Ajá. porque él estaba en otro lado y estuvo buenísima también. Uh-huh. La verdad es que Juan es un psicólogo que tiene mucho material para los docentes. Él es psicólogo y fue uno de los psicólogos que fue una luz en todo esto que les platiqué en la introducción de la pandemia. Él fue la luz que yo empecé a compartir su material con mis compañeros y profes. Yo empecé a darle voz de, mira, ya escucharon esto, este es un psicólogo, él lo está haciendo, lo está viendo, y todo su tema estaba reflejado hacia lo que estábamos viviendo en la pandemia. Entonces yo se lo dije en esa entrevista a Juan, la verdad es que fuiste una luz, fuiste un elemento muy importante para los docentes que estábamos atravesando por una cuestión emocional. Aparte que es muy ameno platicar con él. Sí. Y es la onda. Tú lo escuchas hablar y es como si estuvieras teniendo un cotorreo con él, aunque sea en la pantalla. Sí, Juan Gaitán es la onda. Y luego después de ahí brincamos a la autoexigencia, que tampoco es muy común en los docentes, con un amigo mío y mi jefe, que es Gustavo Calderón, y la verdad es que también yo disfruté mucho esa plática. Digo, con todos sí. Lo he disfrutado mucho porque son pláticas muy orgánicas, muy de tomarnos cafecito y de estar, pues, cotorreando cosas que nos interesan y que lo hemos vivido, cafecito, agüita, té. Pero en este caso, pues, invitamos a Gustavo, que es una persona que yo quiero mucho y admiro, pero que también es súper autoexigente. Espero que estemos trabajando todos en eso. Pero, pues sí, o sea, esta autoexigencia que nosotros como docentes constantemente nos estamos llevando hacia el burnout, ¿no? A Gustavo yo no tenía el gusto de conocerlo hasta el simposio, y la verdad es que es un súper personaje también en Fundación Azteca. Le admiro mucho, lo he conocido a través de ti y he aprendido de él a través de ti. En ese tema de la autoexigencia, a mí me pareció sumamente importante que él abrió prácticamente su historia laboral y su historia personal. Y estuvo platicando de cómo estuvo en rehabilitación prácticamente en este tema de la autoexigencia, y me pareció sumamente valioso que lo compartiera con nosotros. ¿Te fijas que los temas que hemos abordado, muchos de ellos sí con los enfoques de cada persona, pero otros era como muy al azar, y ese no lo habíamos pensado como para Gustavo? Y cuando él estaba ahí en la entrevista dijo, se me hace muy chistoso que me hayan escogido para este tema, porque justo es como mi talón de Aquiles, y fue como de, cuéntame más. Ajá. Sí, entonces por eso fue muy enriquecedor escucharle, porque fue muy puntual hablarlo desde su propia historia. Y luego de ahí tuvimos el episodio 11 con Natalia de Alba, que es nuestra psicóloga, y el tema que estaba hablando era de depresión estacional. Justo estábamos entrando como por ahí en octubre, noviembre, y fue algo que salió en las pláticas con Diana, porque yo vi una estadística que decía que se presentaban más casos de infartos y temas como relacionados con la emoción, con la salud mental en estas épocas, y tenía mucha relación por las fiestas decembrinas, el exceso de alcohol, bla, bla, bla. Entonces invitamos a Natalia de Alba para que nos contara un poquito acerca de esto. Y más porque es una temporada que es el invierno, donde el sol no está tan presente en nuestros días, o si está presente, pues recuerden ustedes que se aleja un poquito del planeta Tierra. Entonces ahí Natalia nos explicaba el cómo también este es un efecto importante en el que haya un bajón o una depresión estacional, y la diferencia de tener un diagnóstico de depresión. Idiotips también. Idiotips también. Y finalmente el episodio 12.
con un exalumno de Diana. Sí. A ver, Diana, di su nombre porque yo me da pena si lo digo mal, perdón. Huitziquiahuitl. Precioso su nombre. Y con él hablamos acerca de masculinidad y depresión, que es un tema que yo creo que hay que volverlo a invitar a otras personas también para generar ahí una plática un poquito más pues candente, porque yo creo que esto es algo que viene con mucha fuerza, la deconstrucción de las masculinidades. Y fue una plática muy amena que generó comentarios y en las redes sociales. Y qué bueno que se abran estos espacios para el diálogo y que podamos pues poner sobre la mesa estos temas en donde existe pues la tesis y la antitesis y queremos como llegar a un punto medio porque no se hablaba. ¿Cuánto tiempo? Pues toda la vida que los hombres han vivido como reprimiendo sus emociones y ahorita yo siento que los hombres están viviendo su momento de resurgir como el ave fénix para venir a deconstruir su masculinidad. Justo. Estuvo muy padre, está buenísimo. Vayan a ver, bueno, y los demás episodios. Con toda la intención estamos haciendo esta recapitulación para recordarles y si hay algo que quieran retomar o alguno que se hayan saltado, pues con toda la intención del mundo es para que ustedes vayan y consulten en nuestro canal de YouTube. Y pues ese fue nuestro último episodio de la temporada 1. Sí. Ahí viene la temporada 2. Sí. Ya tenemos ahí bastantes ideas para empezar a generar contenido de los próximos episodios, pero también mándenos ustedes sus sugerencias, qué es lo que quieren escuchar, qué les interesa, qué temas quieren ahondar un poco más de los que ya hablamos. Es muy importante que ustedes también nos dejen saber lo que quieren escuchar y qué les interesa para poder, pues, nosotros trabajar en eso, ¿no? Sí. O a quién invitar también. También, de hecho, sí, si conocen a alguien, tienen un profe o un psicólogo o alguien que ustedes consideren que tiene un tema súper bueno para poderlo mostrar aquí, adelante, mándanos esa sugerencia. Y pues con esto prácticamente terminamos este episodio número 13, perdón, de la segunda, pero en realidad es el 13. Sí, es el 13. En todas nuestras redes sociales estamos como @docente.podcast. Pueden consultarnos ahí y también compártanos con sus colegas en esa red de apoyo de, oye, fíjate que escuché este tema, te puede servir, y compártanlo, por favor. Y aquí estamos a la orden, lo que necesiten. Suscríbanse, por favor, denos like. Acuérdense que es docente con Z, por DCN. Entonces, para que no se nos confundan. Muchas gracias por estar por acá. Déjenos sus comentarios y los vemos en la próxima. Cuídense, bye bye. Bye. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y seguirnos en redes sociales para más contenido. Acompáñanos en el próximo capítulo. Docente Podcast es una producción de Latido Media.